1 en adelante. Una vez más deseando y orando al Señor, a Dios nuestro Padre, por la gracia de nuestro Señor, que nos conceda entender y comprender más el espíritu de su palabra, pero que sobre todo también nos dé el poder de su espíritu para que podamos ser sabios y entendidos y la pongamos por obra. Amén. Dice el capítulo 4, versículo 1 de Tesalónica, de Primera de Tesalonicenses: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Yeshua, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo debéis comportaros y agradar a Elohim, como ciertamente os comportáis, así abundéis más y más. Así que lo que anhela Saulo y está confirmando es de que los tesalonicenses realmente están caminando buscando agradar a Dios. Amén. Porque así lo escucharon de ellos y así lo vieron en ellos, en Saulo, en los compañeros de Saulo que predicaron el Evangelio. Pero los exhorta a que ¿qué? A que no se confíen, a que no se conformen, sino que abunden más y más en ese deseo. Amén. Recuerde que hablamos de limpiar la casa, ¿verdad? Una casa se limpia y si usted lo busca bien, pues queda cositas que quedan ahí guardadas hasta que usted decide remover todo y remover cuanta cosa hasta que limpia completamente todo. Así, eso es lo que nos pide la Escritura, que nuestra casa cada día la limpiemos más, que busquemos aún en los rincones y en aquellas cosas que están ahí fijas que no se pueden mover, moverlas para poder limpiar debajo de ellas. Amén. Y así nuestra casa sea limpia cada día más. Dice el versículo 2: porque ya sabéis qué mandatos os dimos en nombre del Señor Yeshua, porque la voluntad de Elohim es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Amén. Y aquí Saulo cambia de tono y va a entrar entonces ya en la exhortación en cuanto al buen comportamiento, en cuanto al buen vivir, en cómo vivir agradando a Dios y buscando sobre todas las cosas la santificación. Amén. Porque la santificación es el llamado de Dios. Ahora, ¿qué es la santificación? Es el consagrarnos a Dios, el consagrarnos al bien, el consagrarnos a cada día vivir una vida agradable a Dios. Amén. Esa es la santificación. Para ello, claramente, yo debo adquirir ¿qué? Conocimiento y entendimiento. Amén. Por eso todo lo que nosotros aprendemos de nuestros padres, cada día necesitamos de nuestros padres, porque ellos nos van dando cada día enseñanza de la vida, de cómo vivir, de cómo comportarnos. Amén. Si alguien menosprecia a su padre y a su madre y desprecia el consejo y la enseñanza de sus padres, pues entonces claramente va a carecer de ¿qué? De sabiduría, de inteligencia, porque todo el propósito del padre que es enseñarle a un hijo, a una hija, cómo ser sabios, cómo evitar los problemas, cómo vivir mejor. Amén. Y eso es lo que Dios demanda de nosotros. Amén. Que cada día seamos más sabios y más entendidos. Y aquí Saulo va a entrar en un tema específico que es el tema de la fornicación. Hablando de la fornicación, mis hermanos, no hay en la Torá mandamiento contra la fornicación. Hay mandamiento contra el adulterio. Amén. Pero ¿por qué en el Nuevo Pacto sí se hace énfasis en la fornicación? Claramente porque si uno conoce y entiende cuál fue lo que la Torá prescribía en cuanto a la cultura judía, en cuanto a cómo debían de vivir los israelitas, uno se da cuenta que en el mandamiento que Dios, en la instrucción que Dios dio, en la Torá que Elohim dio a Israel, la fornicación era algo que no se podía aceptar. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaba cuando una joven se casaba y se hallaba que no era virgen? Simplemente la rechazaban. Amén. ¿Y qué pasaba si alguien abusaba de una joven virgen sin desposarla? Pues si la joven pedía ayuda y lo atrapaban, no le iba bien, lo mataban. Amén. Así que dentro de la cultura había ese pensamiento que hasta muy poco tiempo duró. Amén. Que las jóvenes llegaran vírgenes al matrimonio es algo que hasta hace poco llegó en la cultura. Ya eso se ha venido perdiendo. Amén. Ya hoy en día eso de
de la pureza de la joven para llegar al matrimonio ya es un mito, ya es un tabú. Amén. Más bien se burlan de la joven que se quiere preservar, que se quiere guardar, porque la cultura ha cambiado. Pero antiguamente la virginidad, la pureza de la joven era algo muy válido. Pero así mismo el hombre tenía que también no solamente demandar la pureza de la mujer, sino también tenía que contribuir para la pureza de la joven, porque ¿de qué sirve que se demande a las jóvenes ser puras cuando los jóvenes quieren estar fornicando? Amén. Entonces una cosa tiene que ir con la otra. Por eso Dios estableció que la joven que no era pura podía ser divorciada, y aquel que abusara de una joven virgen sin desposarla lo mataran. Entonces había una ley para controlar. Por eso no hay mandamiento contra la fornicación. Hoy en día hay fornicaciones. ¿Por qué? Porque tal vez los hombres quieren demandar pureza de las mujeres, pero los hombres no están dispuestos a guardarse para las mujeres, sino que quieren tener su actividad sexual desde muy jóvenes. Amén. Y hoy en día, hasta los padres, hoy en día la cultura acepta eso, de que vivan antes para poder saber si van a dudar o no. Y así entonces los jóvenes andan como cuando usted va a un buffet de comida y le ofrece un montón de platos y usted va probando cuál le gusta y cuál no le gusta, ¿verdad? Y no hay compromiso de comérselo, simplemente no me gustó, lo desecho, y si me gustó, pues me lo como. Igual pasa hoy en día con la fornicación. Los jóvenes van probando como si fueran platos, amén, a ver cuál le gusta y cuál no le gusta, amén. Entonces, ahora, ¿por qué Saulo habla de la fornicación para con los tesalonicenses? Porque uno de los aspectos fuertes de la cultura griega y de la cultura de las naciones de los gentiles era la fornicación. Mientras que dentro de los judíos era algo que no era permisivo, no era permitido, dentro de los gentiles era algo que era cultural, se permitía, ¿amén? Era aceptable, era cultural. Por lo tanto, entonces ahora todos estos gentiles que han creído, y esta es la base para creer que Saulo está hablando aquí a los gentiles, no a los judíos, sino a los gentiles que han creído el Evangelio, que tienen que apartarse de esa cultura, de esa forma de pensar, de esa forma de actuar, y por eso entonces le hablas a ellos, ¿verdad?, de que se aparten de la fornicación, que dentro de su cultura era algo que era permitido, pero que ahora delante de Dios el llamado es a la santificación, a la pureza, a hacer lo que es correcto y hacer lo que es bien. Amén. Recordemos que para hablar de la instrucción, ¿por qué Saulo trae instrucción a los gentiles? Vivir en la gracia no es vivir haciendo lo que uno le plazca. Vivir en la gracia significa que hemos pasado de un estado de estar enemistados con Dios a estar en amistad con Dios, pero que tenemos que buscar ahora el conocimiento, el entendimiento de la voluntad de Dios. ¿Y la voluntad de Dios cuál es? La santificación. Yo tengo que procurar ¿qué? Santificarme cada día, y para eso tengo que buscar cada día conocer y entender cuál es la voluntad de nuestro Padre. Amén. Dice que cada uno, versículo 4, que cada uno de vosotros sepa cómo tener su propio vaso en santidad y honor. ¿A qué se refiere con vaso? Está hablando de la parte sexual. Que cada quien realmente haga buen uso de su parte sexual. Amén. Tanto el que está casado como el que está soltero. Amén. Y luego dice que no con pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Y aquí directamente habla de los gentiles que tenían esa cultura, esa costumbre. Amén. Por eso le habla a ellos de que no con esa pasión de concupiscencia. ¿Qué es pasión de concupiscencia? Pues que los gentiles, las naciones, están pensando todo el tiempo en ese tipo de relaciones, de intimidad. Amén. De cómo van a una fiesta y pensando con quién se van a acostar. Amén. O quién les gusta y quién no les gusta. Esa es la cultura hoy en día. Si hoy Saulo estuviera aquí, nos hablaría lo mismo. Porque la cultura de la que venimos, o la que está ocurriendo hoy en día, es que los jóvenes están en esa cultura donde eso se permite. Amén. Y se acepta. Entonces claramente
lo que se llama es a la castidad, a la pureza, a que cada quien se guarde y que espere el tiempo conforme a Dios para que haga las cosas conforme Dios las permite, porque Dios no está en contra de que una pareja tenga su relación, sino de cómo la van a tener, amén, bajo qué propósito, bajo qué función van a buscar unirse y a estar juntos, amén. Entonces dice que nadie peque ni agravie a su hermano en este asunto, porque como ya os hemos advertido y testificado solemnemente, el Señor es vengador de todo esto. Porque dice que nadie agravia a nadie, hermano. ¿A qué padre le gustaría que un hombre venga y se burle de su hija? Amén. ¿O a qué hermano le va a gustar que un hombre venga y se burle de su hermana? Amén. Pues así mismo también, entonces, dentro del pueblo de Dios tenemos que aún mucho más procurar, porque no está hablando del mundo, está hablando de a quién, a la congregación, a los creyentes, el pueblo de Dios. No le hablamos al mundo, el mundo va a seguir haciendo y hasta se va a burlar de esas cosas, pero le estamos hablando a los que creen, para que entiendan de que esa no es la forma como Dios quiere que vivamos y no es como debemos vivir. Amén. Tristemente aún hoy adentro de las comunidades cristianas está habiendo fornicación. Amén. Y triste aún más adulterios y todas estas cosas. Amén. Entonces dice, si no, mire si hoy en día es muy raro la joven que llega pura al matrimonio. Son contadas con los dedos de las manos. Amén. Que nadie agravie a su hermano en este asunto también tiene que ver con el adulterio. Nadie quiere ser engañado, nadie quiere ser burlado. Amén. Por eso cada quien debe guardar su propio vaso. O sea, también está hablando de la relación de la esposa. Amén. Cada quien que sepa mantener su propio ¿qué? Matrimonio, su propio compromiso. Y que no esté mirando lo ajeno, lo que no esté mirando al prójimo, ¿verdad? Como dice en la misma Torah, ¿verdad? Que no codice la mujer de tu prójimo. Amén. Ni nada de lo que tu prójimo tenga. Entonces todo esto no solamente es la fornicación, sino también el adulterio, porque claramente es muy doloroso. Ahora, ¿por qué dice él que Dios es vengador de estas cosas? Porque una de las cosas que hace el ser humano en el mundo, ¿qué sucede cuando alguien se encuentra de que su esposa lo engañó? O que alguien abusó de su hija o de su hermana. ¿Cuál es la reacción de las personas? Vengarse. Amén. Vengarse o haciéndole daño, matando a la persona que causó el daño, o tratando de vengarse haciéndole lo mismo a ellos, a la familia de ellos con sus hijas o sus mujeres. Amén. Tristemente hay historias muy... Esto es algo tan verídico que hasta nosotros hemos tenido conocimiento de una historia parecida. Amén. De gente que por venganza lleva a cabo hacerle daño a una joven porque sus padres o sus familiares le hicieron daño a una familiar de él. Amén. Por eso dice aquí porque Dios es vengador de todo esto. Hablamos esta mañana que la base de la obediencia para nosotros es la confianza. Confiar de que Dios va a hacer justicia. Amén. Que no necesitamos actuar nosotros mismos en venganza, sino que dejar que Dios obre, que Dios haga. Amén. Ahora, para el que no confía en Dios, esto es difícil. Para el que confía en Dios, claramente, Dios le da la fuerza para que aun cuando sufra el agravio y sufra la aflicción y el dolor que pase por causa de esto, pueda confiar en que Dios juzgará, de que Dios se vengará de esa situación. Amén. Que no es fácil, mi hermano. La verdad que no es fácil. El 8 dice: por tanto, el que no hace caso de esto, no desecha al hombre, sino a Elohim, que os da su Espíritu Santo. Y aquí Saulo es bien claro. Esta mañana hablábamos de que cómo recibe uno la palabra, si es de Dios o es de los hombres, ¿verdad? Y Saulo está diciendo aquí que el que desecha este llamado de vivir en pureza y de no fornicar, de no adulterar, el que falla a esto claramente no está desechando ¿qué?
al que trae el mensaje, al que lee la palabra, sino estamos desechando ¿a quién? A Dios mismo. Así que si lo hablamos y alguien lo hace después, porque se deja llevar por la carne o por la pasión, por lo que sea, pues claramente está desechando a Dios, no a mí, ni a aquel que puede estar predicando. Amén. Así que cualquier cosa que hablemos de la palabra, conforme al espíritu de la palabra, y el que lo escuche no lo toma consejo o no lo obedece, pues no está desechando al quien lo está diciendo, sino que está desechando a Dios, porque la palabra viene de Elohim mismo, de Dios mismo. Amén, del Padre mismo. Dice que sino a Dios que os da su Espíritu Santo. Ahora, por una parte, no se recibe por la palabra, pero por otra parte estás desobedeciendo la guianza del Espíritu, que nos guía. El Espíritu nos fue dado para llevarnos a la santidad, para cada día apartarnos y separarnos de toda injusticia y de toda maldad, y cada día busquemos hacer el bien, lo que es justo, lo que es honesto, lo que es correcto, amén, lo que es íntegro. Y el que desecha este llamado de Dios, claramente desecha la guianza del Espíritu Santo, amén. En cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos sois enseñados por Elohim a amaros los unos a los otros. O sea, en cuanto a esto, Saulo comprendía que la congregación de Tesalónica realmente practicaba el amor fraternal, se amaban unos a otros, se cuidaban unos a otros, oraban unos por otros, se ayudaban unos a otros. Y ciertamente, dice el 10, lo hacéis así para con todos los hermanos en toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis más y más. Y una vez más, no estar satisfecho con lo que ya se hace, sino que procurar hacer mucho más. Amén. Si ya practicas el amor, pues no te conformes con lo que ya haces, sino que Dios te nos guíe, nos ayude para poder extender mucho más ese amor hacia otros. Amén. Dice, y que tengáis como meta vivir tranquilamente y ocuparos en vuestros propios negocios y trabajar con vuestras manos, así como os ordenamos, a fin de que andéis honestamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Y aquí entra en otro aspecto de la vida cotidiana, y es el hecho de el trabajo, el laborar de cada persona. Amén. Dice que primeramente que tengamos como meta vivir tranquilamente. Y vivir tranquilamente tiene que ver con lo que dice en otra parte de la Escritura, de que busca la paz y síguela. Practica la justicia, practica el bien. No te dejes vencer por el mal, no hagas lo malo. Porque en la medida que uno solamente no puede vivir tranquilamente y en paz, cuando uno busca vivir justamente, honestamente, cuando uno busca ayudar a otros, cuando uno en vez de hacer el mal busca hacer el bien, aún para con aquellos que lo agravian a uno, ¿qué nos ordena el Señor? Orad por los que os persiguen, amad a los que os aborrecen. Amén. Si alguien te aborrece, tiene hambre, tiene sed, dale de qué, dale de beber, dale de comer. O sea, vencer el sentimiento, vencer la emoción, vencer aún el dolor de la aflicción y hacer el bien. Amén. Aún aquellos que nos puedan hacer el mal. Y así uno vive tranquilamente, en paz, primeramente con Dios y con el prójimo. Amén. Dice, vivid tranquilamente y ocuparos en vuestros propios negocios y trabajar con vuestras manos, así como os ordenamos. En otra parte, Saulo dice que el que no trabaje, que no coma. Amén. Que exhorten a los que andan desordenadamente, queriendo decir a los que no les gusta trabajar, a los que no trabajan, sino que todo el tiempo quiere que los sostengan. Entonces, interesante que aquí entendemos de que en las congregaciones todos somos llamados ¿a qué? A ganarnos el pan de cada día con nuestro propio labor. Amén. Y Saulo lo pone como ejemplo porque él mismo procuraba con sus manos que Dios le proveyera el pan de cada día. Amén. Hoy en día muchos buscan más bien vivir del Evangelio. O sea, sirven al Evangelio pero buscando vivir del Evangelio. Pero el llamado realmente es para que todos, cada uno se procure ¿qué? Los que tienen negocios, a sus propios negocios, los que tienen profesiones, a sus propias profesiones. Amén. Los que trabajan, a sus labores. Pero que cada quien procure ¿qué? Ganarse el pan de cada día. ¿Para qué? Dice, para que andéis honestamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada.
O sea que, claramente, si yo no trabajo, si yo no me procuro un salario, el pan de cada día, pues voy a tener necesidad, porque si no trabajo, ¿qué pan voy a tener? Amén. ¿Qué comida voy a tener? Amén. Entonces, claramente, es de Dios que todos, ¿qué? Trabajemos. Amén. Ahora, esto de sostener siervos, de sostener a gente que sirva al Evangelio, es algo que tiene que surgir de la misma congregación. Que ya Dios revele, manifieste la necesidad que hay de que alguien tiene un ministerio, de que alguien tiene un llamado de Dios para ir a hacer su mensaje. Entonces la congregación, claramente entendiendo la guianza del Espíritu, va a querer ¿qué? Ayudarle, proveerle, sostenerle, porque se va a dedicar a esas cosas. El Señor Jesús no trabajaba, ¿verdad? Pero vivía consagrado desde por la mañana hasta el acostarse en enseñar la palabra. Saulo aún, cuando procuró servir al Señor, procuró en su tiempo poder trabajar y en su tiempo libre poder servir al Evangelio. Así que uno puede servir al Evangelio sin tener que ser una carga para la congregación. Mientras Dios le permita a uno trabajar y laborar y ganarse el pan de cada día uno mismo con sus propias manos, y aún así poder servir al Evangelio y servir a la congregación, ¿por qué no hacerlo? Amén. Entonces, porque tristemente vemos que esto fue tropiezo para muchos hombres, que buscando solamente el beneficio de vivir del Evangelio, entonces mucha gente decidió servir al Evangelio, pero solamente buscando ¿qué? El beneficio, el ser sostenidos, el que se les provea todo para que, y aún más de los que necesitan. Amén. Entonces todo esto lo que desató fue, el no seguir estos consejos, lo que desató fue que ahora el Evangelio se hizo ¿qué? Un negocio. Amén. Y los hombres hicieron mercado ¿qué? Del pueblo de Dios, de los creyentes. Amén. Ahora, no estamos en contra de que se pueda sostener a alguien que el Espíritu revela, que realmente fue llamado a un ministerio especial que requiere, que no tiene tiempo para dedicarse a tener un trabajo fijo, sino que realmente está llamado a una labor que Dios lo llamó. Amén. Entonces, pero para eso tenemos que ser sabios y entendidos y guiados por el Espíritu para saber lo que debemos hacer. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Amén. Ahora, se cambió de tema y ahora viene al tema del luto, de la aflicción, del dolor de perder a un familiar. Amén. Ahora, en la carne es natural que uno resienta el que un familiar parta. Amén. Pero Saulo está hablando de la tristeza, del hecho de que en el mundo, antiguamente, cuando uno no entendía, no conocía, pues pensaba que la muerte era alguien que uno no iba a volver a ver, ¿verdad? Se fue y ya pues extrañó. Pero aquí está hablando a los creyentes que sabemos que la muerte es solamente una etapa y que confiando en Dios, todos los que mueren en la fe, cuando venga el Mesías, todos se levantarán de nuevo y los volveremos a ver y nos volveremos a ver. Amén. Lo único que importa es que entendamos que debemos anhelar esto, debemos abrazarlo y cada día cuidarlo, la oportunidad de poder ver la vida de nuevo, el poder levantarse nuevamente de la muerte y poder ver el reino de los cielos. Amén. Por eso Saulo, cuando dice que no estés tristes, no es en el sentido de como que la tristeza del mundo, que creen que nunca más van a volver a ver a esta persona. Porque si cree el mundo que unos van para el infierno y otros van para el cielo, ¿cuándo se van a ver? Pues nunca más. Amén. Pero claramente estamos hablando a los creyentes que confiamos y creemos en la promesa de la vida, de la resurrección de los muertos, de que si vemos a una persona, a un familiar, morir en la fe, pues tengamos paz. Pues sí lo vamos a extrañar, vamos a tal vez a estar un poquito conmovidos por el hecho de que ya no está con nosotros, pero tenemos la certeza y la esperanza de que, si Dios lo permite, lo volveremos a ver. Amén. Porque murió en la fe y dio testimonio de la fe. ¿Y cuál es la base de eso?
Dice el 14, porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá Elohim con Yeshua a los que durmieron en él. Y esto aquí es un hebraísmo y hay que tener cuidado, porque cuando dice que, o sea, la certeza de que el que murió en la fe va a volver a levantarse, ¿cuál es? De que mire arriba. ¿Y a dónde va a mirar arriba? A la diestra de Dios. ¿Quién está a la diestra de Dios? Yeshua el Mesías. ¿Y por qué está a la diestra de Dios? Porque obedeció a Dios, guardó la fe, fue obediente hasta la muerte, y Dios lo glorificó y lo levantó entre los muertos. Amén. Para que fuera la primicia de entre los que duermen. Amén. Y que todos aquellos que mueren en la fe, claramente Dios los traerá con Yeshua. Pero ¿qué es lo que va a traer Dios? Sería la pregunta. ¿Qué es lo que entendemos cuando dice que así también traerá Dios con Yeshua a los que durmieron en él? ¿Qué es lo que va a traer Yeshua cuando venga? ¿A las personas las va a traer ya? ¿Ya están en el cielo las personas? No, porque está hablando de resucitar. Así que ¿dónde están los creyentes? Están durmiendo en sus sepulcros o donde hayan quedado. Amén. Ahora, ¿qué es lo que Dios va a traer? ¿Qué es lo que Yeshua el Mesías va a traer? El aliento de vida. ¿Qué es lo que dice la Escritura que vuelve a Dios cuando la persona muere? El aliento. Porque cuando lo que se va a Dios, ¿cómo Dios creó al hombre? Hay que recordar eso porque si no, entonces no lo entendemos. Dios dice que formó del polvo de la tierra. ¿Qué formó? Al hombre, ¿verdad? Al Adán. ¿Y qué le dio? ¿Qué hizo Dios? Sopló aliento en Ishma y fue un ser viviente. Si Dios quita el aliento, ¿qué pasa con ese ser? Deja de ser. Vuelve a ¿dónde? Al polvo donde fue tomado. Amén. Ahora, ¿qué pasa si como que trataron de hacer con un hombre que servía a Dios, con un siervo de Dios, que la Iglesia Católica, queriendo borrar la memoria de él, mandó a quemar y a pulverizar sus huesos? Después que estaba enterrado, lo mataron, y después que estaba enterrado unos años, temiendo de que la gente lo seguía todavía a ese hombre, mandó a sacar los huesos de ese hombre, de ese siervo, y los trituraron y los esparcieron en un río. ¿Y para qué hicieron eso? Para que no hubiera memoria de esa persona, para que no hubiera nada que los fieles pudieran aferrarse, seguir. Ahora, ¿se perdió ese hombre porque hicieron eso? ¿No puede Dios hacer que cada partícula del polvo de esos huesos vuelvan a unirse? ¿No puede Dios hacer que del polvo vuelvan a formarse los huesos y los tendones y los músculos y todo? Y concedernos un cuerpo nuevo. Amén. Ahora dice aún más que esta carne no heredará ¿qué? El reino de los cielos. Así que ni este polvo se necesita porque Dios dará un cuerpo nuevo. Amén. Lo único que claramente donde está el ser ahí mismo será levantado y se le concederá un cuerpo nuevo. Entonces, ¿qué es lo que traerá el Mesías? El aliento de vida de aquellos que confiaron y creyeron en Dios, para que vuelva a aquellos que durmieron y esperaron en la fe y vivieron en la fe. Amén. Así que dice el 15 dice, el 14 dice, así también traerá Elohim con Yeshua a los que durmieron en él. ¿Qué significa eso? Que vivieron en la fe, que guardaron la fe, que vivieron confiando en Dios y creyendo en Dios y vivieron conforme al Evangelio. Amén. Y murieron en esa esperanza. Así que Dios también habrá de cumplirles a ellos y a todos los que creen esta promesa. El 15 dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. ¿Qué está diciendo Saulo aquí? Realmente Saulo entendía que cuando el Señor viniera, la humanidad aún existe. Amén. Y no solamente la humanidad, sino que aún habrá gente de fe, gente que estará creyendo aún en el Evangelio, que creerá aún en la palabra de Dios y en todo lo que la palabra dice. Amén.
y que aquellos que estén esperando en aquel tiempo, cuando venga el Mesías, pues dice que esos no morirán, no verán la muerte, porque sus vidas, ¿qué pasará? Serán transformados, pero esa transformación no ocurrirá antes de que los que están muertos despierten y resuciten. Amén. Dice el 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Elohim descenderá del cielo, y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Ahora, ¿por qué si vienen, si creemos que el Señor los trae a ellos, cómo es que van a resucitar si ya vienen con Él? Claramente lo que trae es que el aliento de vida, para que entonces aquellos que están durmiendo sean despertados. Amén. Para que así como Adán tomó la vida cuando el Señor sopló, cuando Dios sopló sobre la forma de polvo, así también aquellos que murieron en la fe también reciban su aliento para levantarse y recibir un nuevo cuerpo. Amén. Pero los que estén vivos, ¿qué pasará con ellos en aquel tiempo? Dice, ¿serán qué? Serán transformados. Amén. En un abrir y cerrar de ojos, dice en otra parte, serán transformados. Amén. Dice el 17, después nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados simultáneamente con ellos en las nubes al encuentro en el Señor, en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Claramente Saulo allí está hablando, creyendo de que la venida del Señor es tan inminente que lo va a hallar a él con vida. Amén. Que diga esa carta, cuando Saulo escribió esta carta, aún él creía de que la venida del Señor ya estaba tan cerca que puede ser que a él lo hallara ¿qué? Vivo. Amén. Por eso se incluye en que nosotros los que estemos ¿qué? Vivos. Claramente después él comprende que viene el tiempo del juicio con el César y viene ya la ejecución de su juicio, y ya entiende de que realmente no va a ser tan pronto. Amén. Y dice así, por tanto consolaos los unos a los otros con estas palabras. Pero dice algo más. Dice que estaremos con el Señor en el aire, al encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. De aquí se toma la doctrina del arrebatamiento, ¿verdad? De que la iglesia no va a sufrir porque el Señor se la va a llevar. Amén. Pero claramente todo eso contradice todo lo que la Escritura narra cuando en el Apocalipsis nos dice que cuando el Juan ve a unas multitudes, dice, ¿de dónde salieron estos? Dice, desde la gran ¿qué? Tribulación. O sea, pagaron con sus vidas la fe, murieron bajo la persecución de la bestia. Amén. Y sufrieron bajo la persecución de la bestia. Así que claramente nadie va a ser salvado de la tribulación antes de que el Señor venga. Amén. Cuando el Señor venga es porque ya es a recoger todo su pueblo y para juzgar a la serpiente. Amén. A la bestia y al falso profeta. Entonces claramente, ¿a qué viene el Señor? Pues los que hemos leído la Escritura, leyendo la Escritura, comprendemos de que es necesario que el Señor venga a reinar por mil años. Amén. Y que cuando Él venga, los que son elevados es para recibirlo, pero porque Él viene a cumplir ¿qué? La voluntad de Dios y el gobierno de Dios en cuanto a reinar por 1000 años sobre Israel y sobre Jerusalén. Amén. Así que vamos a dejarlo allí. Todo esto, claramente, para confirmarlo tenemos que ir a las diferentes citas que nos hablan de todas estas cosas, ¿verdad? Del milenio, del reino milenial que habrá de venir, de los 1000 años. Amén. Claramente para eso es que se va a levantar el pueblo, para que todos aquellos que creyeron en la fe participen del reino milenial, participen, esa es parte de la bendición que van a recibir. Amén. Pero no será el fin tampoco para la humanidad. Amén. Porque tienen que pasar 1000 años y después entonces vendrán otros eventos. Amén. Así que, pero todo esto tristemente es para entender de que cuando él dice consolaos, está hablando en cuanto a lo que Saulo entendía, en cuanto había enseñado a las congregaciones a creer y a perseverar. Amén. Pero aquí el punto principal de todo esto es ¿cuál? Cree en la resurrección de los muertos. No crea que porque han pasado 2000 años y no pasa nada, entonces nada va a pasar. Amén.
tenemos que seguir creyendo y seguir perseverando y seguir hablando esta palabra para que todos aquellos que crean sean fortalecidos y sean consolados y claramente todos podamos ¿qué? Perseverar y permanecer y alcanzar ese galardón. Porque tristemente eso se ha perdido de vista hoy en día. La gente casi no piensa en la resurrección de los muertos. La gente está más preocupada porque Dios les bendiga, porque Dios les ayude y les provea y les dé riquezas y éxitos y les ayude a lograr todos sus planes, pero nadie está pensando en la vida eterna, que es el galardón que Dios realmente nos quiere dar. Y al final no nos pase a nosotros que le pidamos a Dios tantas bendiciones terrenales y nos las conceda, y nos pase como dijo el Mesías, ¿verdad? ¿De qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? ¿De qué me sirve a mí ser bendecido en esta vida con riquezas y bienes y muchas cosas buenas, materiales, cuando realmente al final no alcance lo más preciado, que es la participación en la resurrección de los muertos? Entonces cada quien debe meditar en qué realmente, qué es lo que más anhela, qué es lo que más debe pedir, y a ver si cambiamos nuestra oración y dejamos de ser tan materialistas para ser un poquito más espirituales. Amén. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Oramos.